Señores, muy buenas tardes. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Mucho material hoy en el programa. La semana que viene, el miércoles de la semana que viene, empieza el FILBA, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Van a estar sus organizadoras con nosotros. Vamos a hablar un poco de tantos autores que vienen del exterior y todos los eventos que se van a desarrollar. Ya son unos cuantos años del FILBA, un importante evento editorial en la ciudad de Buenos Aires. Y no solo editorial, es cultural. Una historia de la imaginación en la Argentina. Preciosa muestra que está en este momento en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires también. Y junto a la muestra este libro precioso que se ha editado a raíz de la muestra con textos también de autores argentinos. Vamos a hablar con las editoras del libro, organizadoras y autoridades del museo. Y empezamos con una importante escritora argentina, que cada vez que saca un libro nuevo la invitamos, porque nos parece una de las mejores narradoras que tenemos en el país. Ahí la presentamos. Liliana Hecker nació en Buenos Aires en 1943. Novelista, cuentista y ensayista. Desde 1978 coordina talleres literarios en los que se han formado varios escritores argentinos. Es autora, entre otros títulos, de Los que vieron la zarza, Un resplandor que se apagó en el mundo, Zona de clivaje y Diálogos sobre la vida y la muerte. La trastienda de la escritura es su último libro publicado. Señores, acá lo tengo, La trastienda de la escritura, de Liliana Hecker. No es una novela, no es un libro de cuentos. Es un libro, ¿cómo lo podría definir? De reflexiones sobre la escritura, sobre el acto de escribir. Sí, creo que lo que más lo define es el título. Yo traté de meterme en mi propio secreto, como digo en el prólogo, en todo lo que participa, eso tan complejo que participa en el proceso creador. Y eso es la trastienda de la escritura realmente. Vos que das talleres literarios, ¿cuánto hace? ¿40 años? Sí, señora, parece mentira. Años, y empecé en la dictadura militar en 1978. Me llamaron del Teatro IFT cuando, bueno, los que estábamos acá tratábamos de sobrevivir viviendo de la caza y de la pesca, y los jóvenes escritores que aún no habían publicado, ni siquiera tenían el menor estímulo, ni conocían a sus pares, ni estaban seguros de que existieran esos pares. Yo lo explico un poco en el libro. Sí. Ese es el origen histórico de los talleres, del auge que han tenido. Y bueno, ahí en el 78 me habían echado por subversiva del lugar donde yo trabajaba como analista programadora de computación. Todavía me ganaba la vida con las matemáticas y afines. ¿Vos estudiaste física? Física estudié. Sí. ¿Te recibiste, Liliana? No me recibí, dejé después de 4 años de facultad, porque yo cuando entré a la facultad ya vine tironeada por la literatura. Entré a los 16 años a Ciencias Exactas y al Grillo de Papel. Y bueno, ganó. Abelardo Castillo. Sí. Ganó la literatura. Empezaste las dos cosas juntas. Empecé las dos cosas juntas. ¿Y te habían echado por subversiva? Sí, era una figura. En la lucha armada, sí, no hacía falta, escúchame. No, de verdad que no hacía falta. La figura era muy curiosa, ¿no? Digna de la dictadura militar y de otros tiempos también de absurdo que solemos vivir los argentinos. La figura concreta era ser un factor real o potencial de perturbación. Yo en realidad, en una época de muchas asambleas gremiales, y yo era la secretaria de actas en esa asamblea. Además, bueno, tenía una historia, había ganado la mención única en Casa de las Américas. Sacamos ya cuentos premiados. Sí, querida, era el 78, yo ya había publicado Los que vieron la zarza, Acuario, Un resplandor que se apagó en el mundo. Hasta ahí llegué. Y era la subdirectora del Escarabajo de Oro. Era suficiente para considerarme dentro subversiva. De un factor. Sí, la figura general era subversiva, bastante riesgoso.
y la figura particular ser un factor real o potencial de perturbación. Y me quedé sin trabajo, como muchos de los que estábamos vivos, pero no habíamos sido echados de todos los lugares donde trabajamos. O sea que los talleres fueron dos cosas, fueron una fuente de ingresos también de gente que se quedó sin trabajo y además estos lugares de reunión. Esos lugares donde se podía hablar y discutir lo que afuera estaba prohibido. Claro. Vos pensá que en la Facultad de Psicología estaba prohibido Freud. Se prohibió el vector. El vector es como prohibir el signo de multiplicación, es decir, por subversivo. Es como el libro La Cuba electrolítica, ¿te acuerdas que lo prohibieron? Pues decía Cuba. Pero bueno, claro, exactamente, sí. Bueno, entonces los talleres en ese momento funcionaron, digamos, con ese doble sentido. Permitir que los jóvenes escritores que antes, los de los 60 y principios de los 70, nos reuníamos en los cafés, sacábamos revistas literarias, discutíamos apasionadamente nuestros cuentos, nuestras novelas, hablábamos de ideología, política, ¿no? Todo eso, por supuesto, entre todas las cosas que fueron arrasadas, fue también arrasado por la dictadura militar. Entonces, los jóvenes escritores de esa época no tenían con quién reunirse, ni sabían con quién podían reunirse. Los talleres aglutinaron a esa gente y también fueron un modo de sobrevivir económicamente de aquellos escritores que habíamos sido echados de nuestros lugares de los propios trabajos. Ahora, esa actividad empezó así, pero la mantuviste siempre, hasta el día de hoy. Sí. Por un lado, es bastante curioso que, pese a que la razón o el origen está en la dictadura militar, los talleres literarios en general prevalecieron. Son un fenómeno nacional importante, muy, por lo menos muy notorio desde afuera. Creo que no se puede generalizar acerca de talleres y que son siempre hechos singulares. Personalmente me apasiona eso de, digamos, de alguna manera permitir que gente con talento y con una visión del mundo, yo siempre digo, yo no doy ni talento ni visión del mundo, ni creo que se pueda enseñar a escribir. Lo único que puedo hacer es colaborar en dar las herramientas a aquellos que tienen una visión del mundo y que tienen su propio talento. Antes de seguir, yo marcaría eso. Vos decís una visión del mundo, fundamental para un escritor. Hay muchos escritores en la Argentina, no todos tienen una visión del mundo. Yo creo que todos, escritores o no, tenemos una visión del mundo. Tienes que tener una cierta madurez primero para tener yo no estoy tan convencida. Creo que ya en la adolescencia se empieza a configurar esa visión del mundo. Tal vez uno no tiene todavía afianzadas las herramientas para expresarla en plenitud, pero uno ya... Ni las suficientes experiencias por ahí. Bueno, ¿no? Una cosa es la experiencia y otra cosa es la manera en que uno vive el mundo. Digamos, yo siempre cuento que a los 12 años yo leí Los Miserables y sin saber ni qué era ideología, ni qué era exactamente una opción, sé que opté ideológicamente. Por supuesto, fui teniendo otros conocimientos, nutriéndome de la realidad, viendo los matices enormes que tiene la realidad. Pero esa concepción del mundo básica, eso de saber que en realidad la única manera de vivir es un mundo en que cada uno tenga derecho a nutrirse, a tener una educación y entonces a partir de ahí a tener un trabajo, cuando en la edad de tener un trabajo, a partir de ahí cada uno está en libertad de elegir, algunos serán talentosos, otros menos talentosos, unos tendrán predisposición para las matemáticas y otros para la carpintería. Pero hay gente que ni siquiera tuvo la posibilidad de elegir qué es lo que quería y qué es lo que sabía hacer. ¿Y eso se te marcó desde muy joven? Eso se me marcó desde muy joven. Yo creo que a los 12 años yo ya tenía una idea de
de qué lado del mundo estaba, de qué lado miraba el mundo. Más allá de eso, la visión del mundo no se trata solo de una ideología, sino que hay un modo, ya desde que uno es muy chico, de ver a los adultos, de captar ciertas falsedades o ciertos actos de generosidad. Uno ve, cada uno de nosotros ve el mundo de una manera muy particular. A vos te interesan mucho los chicos, tenés muchos cuentos con chicos. Sí, me fascinan. Yo creo que en el mundo de los chicos se dan todas las pasiones humanas y se dan en crudo. El chico, digamos, es generoso, es a veces siniestro, es justo, puede ser injusto, puede captar las injusticias con un dolor tremendo. Todas las pasiones y todos los sentimientos se dan en la infancia y sin filtro. Entonces, cuando uno describe eso de la infancia, que es una edad dorada, no, al contrario, uno todavía no tiene manera de, digamos, de defenderse de esa visión del mundo, de eso que uno ve en el mundo. Después uno va elaborando esas defensas. Entonces, es una edad compleja. Yo la recuerdo, tengo mucha memoria. Entonces, recuerdo muy intensamente mi propia infancia y además, bueno, veo a los chicos a mi alrededor. La mirada de la infancia. Hay un cuento que se llama La fiesta ajena, que es como un clásico de Liliana Hecker. El que no lo leyó, se lo recomiendo. Ese cuento es ineludible, pienso, es redondo. Ese cuento, vos hablás acá, porque vos contás acá la trastienda de muchos cuentos y novelas. Una de las partes del libro justamente es el cuento del cuento, donde yo cuento la historia de la escritura desde que se me ocurrió la idea y todo lo que influyó y todas las demoras y todo lo que, digamos, hace a ese proceso. A mí me parece, y también es muy jugoso. Es muy interesante para el que quiere escribir, ver desde dónde me paro, cuál es el punto de vista, un montón de factores que son de técnica, ¿no? Literaria. La fiesta ajena, si no, yo no recuerdo mal, leí acá que se te había ocurrido este cuento muchísimos años antes de escribirlo. Sí, mira, esa, yo pongo ahí el año, creo que es 1965. El cuento de los 90 por ahí. El cuento lo escribí exactamente en el 81. 81, 20 años después. Porque fue una reunión de esas que sucedían después de la reunión en el Tortoni de la gente del Escarabajo, que íbamos a comer a algún lugar, o a Bachín, a Pipo, alguno de esos lugares. Por ahí por Corrientes. Sí, algunos de esos lugares que ahora ya no son lo que eran, sin duda, como tantas cosas que ya no son lo que eran. Y Raúl Escari, gran amigo mío, y pero que estaba en la revista. De la época. No era escritor, él escribió cosas, pero él después mandó una propuesta del happening. Él fue uno de los inventores del happening. Una figura de los 60. Sí, lo invitó Roland Barthes y se quedó en París. Y un tipo después volvió, bueno, un tipo muy particular, pero del que fui muy amiga. Escari se llamaba. Raúl Escari Cavarossi era su nombre real, pero después firmó siempre a Raúl Escari. Y él contó un episodio. El episodio era muy vago, había una nena llorando al lado en un campo, eso es lo que yo creo. Es decir, no recuerdo en rigor el episodio, pero ahí empecé como a tramar por qué lloraba esa nena. Sentí que se había cometido una injusticia con ella. Ese es el origen. No voy a contar toda la historia, está minuciosamente contada en el libro. Y es interesante leer. Pero a mí es algo que me gusta en el libro, ver de qué lugares tan singulares puede arrancar un tema. A veces no solo hablo de mis propios temas, sino cuando he tenido la suerte de presenciar procesos de otros, bueno, digamos, cuento algunas claves de esos procesos que Claro, ¿de dónde surge un cuento? ¿De dónde surge una novela? ¿De dónde surge una novela? Hay el primer capítulo del libro, justamente, se llama El tema de los temas. Claro. Y arranca porque una vez yo estaba dando una charla en un lugar sobre narrativa, sobre el proceso creador, y una señora, una asistente, me preguntó de dónde vienen los temas.
así, en general, yo me quedé medio empavorecida. Yo puedo decir de dónde viene cada uno de mis temas. Claro. Pero así en general, ¿de dónde vienen los temas? Todo es tema. Fíjate vos, todo lo que te rodea es tema. Y sin embargo, nada más difícil para un creador que encontrar sus temas, ¿no? Es algo, por ahí un clic que te provoca una cierta tiene que mover situación. Alguna cosa tuya personal. Exactamente. Ahí volvemos a la visión del mundo. Hay algo que uno personalmente encuentra en un tema que mueve, y vos lo dijiste muy bien, mueve algo tuyo, algo que en realidad a vos te importa decir acerca del mundo que te rodea, de vos, de algo que te está pasando. Eso es lo que hace que un escritor se tope con su tema o busque su tema. Ahora, de ahí a la novela o el cuento terminado, un largo trabajo maravilloso, porque la literatura es trabajo y da trabajo. ¿Vos no sos de los que sufren escribiendo? No, querida, yo creo que si uno sufre escribiendo, mejor que se dedique a otra cosa. Claro, seamos felices, me apasiona, intentemos. me apasiona. Sí, tengo momentos de incertidumbre, de tirar muchos papeles, o borrar archivos, o escribir muchas versiones. Es un trabajo, es una búsqueda llena de incertezas. No hay ninguna garantía en ninguna etapa de que eso en lo que uno a lo mejor trabajó años sea bueno, pero de ahí a sufrir escribiendo, no, esa búsqueda es lo que me gusta hacer. Hay algo es una aventura la escritura, yo no sufro escribiendo. Es una aventura y además te absorbe mucho. Cuando estás metida dentro de un texto, estás todo el día pensando en ese texto. Sí, no sé si estoy todo el día pensando, pero todo empieza a trabajar en función de ese texto. Claro. ¿No? De pronto todo ocurre algo, digo, bueno. Esto va, o voy caminando por la calle y se me ocurre algo. Sí, está siempre presente. No quiero dar una idea falsa de que estoy las 24 horas pensando nada más que en lo que estoy escribiendo. Pero sé que todo, cuerpo y cabeza, porque yo ahí hablo de que el cuerpo también interviene en la creación, no es incorpórea la creación, todo está como alerta respecto de lo que estoy escribiendo y a veces aporta cosas o hace que a uno se le crucen ideas que de pronto te ordenan el texto. Hablando del cuerpo, me estoy acordando, acá en el libro vos también hablás, como hablás de La fiesta ajena, hablás de Zona de clivaje, que fue tu primera novela. Sí, señora. Y hablás del cuerpo, de que te interesaba meter no solo el alma o el espíritu, sino también el cuerpo, que no era algo común o bien visto en ese momento. No, ahora se habla comúnmente del cuerpo, pero yo muy tempranamente descubrí que para una mujer su cuerpo es trascendente y que realmente para aspirar a escribir una gran literatura hay que asumirse en totalidad, ¿no? Digamos, por lo menos, ahora ha cambiado mucho eso, pero en la época en que yo empecé a escribir, en que dominaban realmente los hombres. Sí, dominaban mi generación. Eras chiquita, era más chica, de tamaños, bueno, y sigo siendo, y de edad era muy chica, y en realidad, se suponía que el alma o la inteligencia, todo iba en desmedro del cuerpo, pero lo que pasa es que la cabeza también es parte del cuerpo, es decir, uno es un ser pensante porque tiene cerebro y el cerebro es cuerpo, la verdad sea dicha. Entonces a mí me interesaba mucho hablar del cuerpo, del conflicto que tiene una mujer, creo que un hombre también, pero a mí me interesaba en ese momento hablar del conflicto que tiene una mujer entre su parte pensante, su inteligencia y su cuerpo. Por eso elegí como cosa central una pasión absolutamente no susceptible de ser reflexionada, que son los celos. ¿No? Los celos te vuelven pura reacción, pura expectativa. Seguro. Y de ahí, y de muchas otras cosas, sin duda, surge mi novela Zona de clivaje, con la que las dos nos inauguramos en la televisión. El primer programa de la historia de este programa, año 87. Y en un bloque viene Liliana Hecker, la entrevisté yo, y Liliana estaba
es enfática, y ahí estaba mucho más enfática todavía, porque esa novela se llama Zona de Clivaje y te habían propuesto seriamente, más que propuesto, cambiar el título. Sí, en una editorial grande. Yo me negué. A otra editorial más chica. Sí, tal cual. Porque... Y me acuerdo que decías todo eso, era el primer programa. Estábamos muy nerviosas las dos. Más tranquilas las dos, ¿no? Sí, tenemos muchos más años, pero también somos más, digamos, tranquilas, aplomadas, exactamente. Clivaje era una palabra que parece que no está en el diccionario. No estaba en el diccionario de la Real Academia. Ahora se usa muchísimo. Ahora se usa muchísimo. Sí, hasta notas periodísticas. Sí, se usa mucho. Aparece. Y eso a mí me alegra. Como un quiebre, ¿no? Yo lo había dicho. Como quiebre. En suma, digamos, sí, es una zona como de fractura y de quiebre. Sí. Y yo lo había dicho a la editorial, ¿no? Si la novela funciona, Clivaje va a funcionar. Si la novela no funciona, yo le puedo poner el título más estúpido y no va a funcionar. Y fue lo que realmente sucedió. ¿Un título es importante? Bueno, a mí me fascina encontrar títulos. En realidad un título no hace al libro, pero a veces da una primera impresión del título. Hay títulos que son más expresivos que otros. En la no ficción, por ejemplo, creo que sí. Este título, por ejemplo, La trastienda de la escritura, es totalmente expresivo para mí de lo que yo quise hacer en el libro. Otros títulos y son más sutiles. Siempre digo, y también lo digo, la clave de un cuento no tiene que estar en el título. El título es algo aparte. Uno a veces, después de leer el cuento, vuelve al título y lo carga de significación. Claro. O a veces, y eso es cierto y todos lo hacemos, uno elige, se fija en el índice y elige el cuento que va a leer por el título. Pero una vez que uno entra en el cuento, el título no proporciona las claves están dentro del cuento. Yo pensaba, Liliana, yo sé cómo te dedicas a cada texto, ¿no? Y lo que vos le transmitís a tus alumnos, porque muchos de tus alumnos hoy son excelentes escritores que vienen acá y agradecen a Liliana Hecker, que dicen que fue su maestra. Digo, y se toma como debe ser tomado, como algo importantísimo y vital. Yo sé que es secundario, pero no tanto. En un momento como este, que la literatura está pasando cada vez más a un segundo plano, tiene menos peso social, se leen menos libros, pero no solamente eso, el peso del escritor también. Pienso que no es el mismo que en otras épocas. ¿Cómo se vive eso? Porque algo que para alguien es vital e importantísimo, resulta que para el entorno no lo es tanto, es bravo, es complicado. Mira, yo creo hay algo que sí es clarísimo, y es que lo que ha disminuido enormemente es el peso de los intelectuales, el peso del pensamiento. Yo siempre pongo como ejemplo que en los años 60, si Sartre opinaba algo en París, acá lo discutíamos apasionadamente en los cafés de Corrientes. El intelectual acá mismo, en Argentina, había grandes debates, ¿no? Es decir, grandes discusiones entre los intelectuales. Se discutían cuestiones ideológicas, cuestiones incluso artísticas. Y las intelectuales sí han perdido peso. Yo no creo que la creación literaria haya perdido peso. Seamos realistas. En un país o en un mundo donde buena parte de la gente no tiene para comer, los que leemos somos solo una minoría. Seguro. Los que tenemos el privilegio de haber recibido una educación, estar bien alimentados, entonces leemos. Siempre es una minoría. Tal vez, según las épocas, esa minoría aumenta un poco, disminuye un poco. Nunca en gran medida, sin duda en los 60, en que, digamos, un autor como Cortázar vendía muchísimos ejemplares, y aún yo con mi primer libro seguramente vendí más que ahora con los cuentos reunidos, por ejemplo, claro. Pero porque era una época en que, por ejemplo, a los escritores jóvenes se nos leía mucho, pero se nos leía mucho. Estuvo Beatriz Arlo acá, recordaba cuando trabajaba en el Centro Editor. Había tiradas de 100.000 ejemplares de capítulo, por ejemplo. Sí, pero no eran, no idealicemos. La tirada habitual eran 3.000 ejemplares o podían ser 6.000 ejemplares. Ahora, no es que la gente lea menos, la gente compra menos libros porque no tiene plata. Entonces, eso es realmente... Pero no idealicemos porque
siempre el libro, lamentablemente, fue para un sector minoritario. Para un sector minoritario. Es decir, se lee, vos hablaste, mi cuento La fiesta ajena, y se leyó muchísimo. Afortunadamente se da en los colegios, ¿no? Entonces, si en los colegios se empieza otra vez a fomentar la lectura, hubo un plan de lectura y espero que ahora se recupere, porque ahí es donde se empieza a difundir, toda una vasta literatura, pero ahí los chicos tienen la posibilidad de enamorarse de la lectura, de leer, de conocer a los autores argentinos, a ciertos autores latinoamericanos o autores internacionales. Entonces, eso, digamos, sí va a fomentar de verdad. Y hay un rol que es del Estado. Hay mucho, hay un rol que es del Estado, sobre todo en la educación, ¿no? La cultura así que bueno, por eso todo está... Bueno, me tengo que ir al corte. Con estas palabras nos vamos al corte. Gracias por haber venido, Liliana. Siempre es un placer, Cristina. Es una larga amistad la nuestra. ¿Cuántas veces habrás venido por acá? Y voy a seguir viniendo y vamos a estar acá. Las dos viejitas vamos a estar acá. Pero vamos a seguir. Señores, La trastienda de la escritura, el nuevo libro de Liliana Hecker. Vale la pena. Montones de técnicas de escritura, pero también de anécdotas, de montones de cosas de cómo elaborar un texto. Gracias, Liliana. Ya volvemos, no se vayan.